Espero que estemos bien. Pues esta es una reseña que ya venía queriendo hacer desde hace mucho tiempo, pero bueno, por diversas razones no había efectuado. Esta es continuación de nuestra serie dedicada a lo que son tributos a la desaparecida editorial Herrero. Esa mítica editorial mexicana que en los años 50 y 60 nos permitió a muchos empezar a adentrarnos en lo que fue la historia militar. A principios de año me hice con este librito Guerra en Europa, escrito por el general alemán Frodo von Singer und Hölderlin. Yo había tenido en mis manos un ejemplar, pero sin la cubierta. El editorial Herrero tenía la característica de manejar unas cubiertas muy extrañas. Aquí, por ejemplo, Guerra en Europa, pues vemos las fotografías insertas de los principales generales, ¿no? Que participaron en el conflicto en la parte europea, y unos dibujos que luego eran un tanto cuanto surrealistas, ¿no? Y bueno, pero en sí el libro está muy bien. O sea, aquí dice que fue publicado en nuestro idioma en 1969, ¿ok? Normalmente aquí decían también el número de edición. Aparentemente es la primera edición. Ok, original alemán traducido directamente a nuestro idioma. Y pues bueno, o sea, son las memorias de este general que, digamos, un militar alemán profesional, que participó en la Segunda Guerra Mundial, obviamente del lado alemán. Sus experiencias, primero en las campañas contra lo que fue Francia, contra lo que fue después el Frente Oriental, ¿verdad? Durante Barbarroja, etcétera. Él estuvo en el Frente del Este hasta Stalingrado, un poquito después, y luego se pasó el resto de la guerra en Italia, cuando vino sobre todo lo que fue el desembarco aliado en Sicilia, y luego los intentos aliados por ir ascendiendo en lo que era la bota italiana. Pues básicamente es una remembranza, ¿no? de las campañas. Entonces nos enteramos lo que era pues se viene en ese grado en el ejército alemán. En muchas ocasiones nos pone mapas, de calidad, digamos, diversa, ¿no? Vamos viendo sus reflexiones sobre cómo la guerra primero fue de una serie de victorias incontestables del lado alemán, a después cuando ya no fue tan bien, durante y después de Stalingrado, ya lo que fue la campaña italiana, ¿verdad? Etcétera. O sea, que fue básicamente una semiguerra de posiciones, ¿no? Donde iban cediendo terreno muy poco a poco y pues causándole bastantes daños a los aliados, hay que decirlo. Hölderlin es interesante, o sea, no se calla muchas de las cuestiones que desde su punto de vista llevaron al ejército alemán y a la Alemania nazi a lo que fue su derrota. Me gusta que la traducción está muy bien hecha. Generalmente todos los términos militares están bien manejados, no como algunas traducciones, sobre todo traducciones muy recientes, ¿no? Que desgraciadamente son hechas por gente que no sabe o no maneja o no se asesora bien en dichos términos y bueno, lleva a cabo cosas pues verdaderamente esperpénticas, ¿no? Por ejemplo, cuando él se refiere a las causas que llevaron a la derrota en Stalingrado, al embolsamiento y aniquilación del sexto ejército de Paulus, menciona las causas del desastre. Las causas de nuestro fracaso, poco después del 20 de diciembre, y del hecho de que el intento de levantar el cerco alrededor del sexto ejército fallara tan pronto,
eran de índole muy diversa. Antes que nada había que buscarlas en el terreno operativo. El Estado Mayor del Ejército estaba perfectamente enterado, sin duda alguna, de la magnitud de la catástrofe de Stalingrado. Violentísimas discusiones habían ocurrido entre el jefe de Estado Mayor y Hitler acerca de la cuestión de si el Sexto Ejército debía ser retirado y si debía hacer el intento de proceder a una salida a buscar el sitio. No hace falta gastar una sola palabra sobre la completa insensatez de la decisión de Hitler, en el sentido de dejar al Sexto Ejército en su trampa. Ahora bien, más discutida es la cuestión siguiente, acerca de si los oficiales responsables del alto mando alemán, o en su caso el Estado Mayor General, habían reconocido de lleno qué consecuencias traería esta derrota en relación con el resultado final de la guerra. Aquí, al igual que en otros acontecimientos análogos de la Segunda Guerra Mundial, acecha el peligro de un oscurecimiento de la verdad histórico-militar. La culpa de la espantosa derrota se adjudica a Hitler casi de forma exclusiva, mas con eso se hace caso omiso de la gravedad objetiva de aquella derrota, que significaba ya el simple hecho de que los rusos habían logrado tender su cerco alrededor de todo el Sexto Ejército, lo cual hacía parecer todo intento muy problemático y posiblemente nunca se hubiera podido remediar esta situación. Con marcada genialidad, Stalin había planeado el acercamiento lanzando ataques frontales contra ambos flancos del ejército del mariscal Paulus, donde las delgadas líneas flexibles de nuestros aliados rumanos y italianos eran fácilmente quebrantables. O sea, es muy interesante porque, sí, como dice él, generalmente los altos mandos alemanes en sus memorias le echaban toda la culpa a Hitler y ellos decían, no, pues nosotros tenemos las manos atadas, el cabo Bohemio fue el que decidió todo, y resulta que no. O sea, en realidad él lo que indica, lo que da a entender en el desarrollo de estas páginas, es que pues fue una decisión más bien en la que también los mandos alemanes abajo de Hitler tuvieron su parte de culpa. ¿Ok? Es muy interesante lo que dice, por ejemplo, después de haber celebrado una batalla como la de Stalingrado, se ha llegado a un punto en que la estrategia debe ser dirigida por políticos, precisamente con miras a liquidar cuanto antes la guerra perdida. Posteriormente se ha venido diciendo que el Sexto Ejército, como resultado de su desastrosa desaparición, había permitido que se retirara el primer ejército blindado del Cáucaso. Es muy cierto que, entre otras cosas, la heroica y larga resistencia del Sexto Ejército hizo posible la ulterior unificación de los ejércitos blindados primero y cuarto, pero solo puede constituir un triste consuelo tener que perder un ejército para salvar otro. Claro está, para la oportuna liquidación de una guerra perdida se necesitan gobiernos capaces de activar sus decisiones políticas y no gobiernos del tipo de aquellos que por simple intención de desear hundirse con todos y en todo caso en una derrota, o sea, de permanecer inactivos en cuanto a la política, nieguen desde un principio el concepto básico del gran Clausewitz, en el sentido de que los puntos de vista militar deben subordinarse al punto de vista político. Es decir, o sea, él está diciendo que simplemente ya cuando perdimos en Stalingrado ya la guerra podemos darla por perdida. Entonces un gobierno etcétera más sensato hubiera buscado a partir de esos momentos términos para llegar a una paz. Pero estamos hablando de un gobierno que lo que quería era la aniquilación total, o sea, dirigido por orates, ¿no? Y por un orate principal. Y debajo de él, pues, una serie de gentes que, pues, por diversas razones le seguían a corriente o compartían muchos de sus ideas, ¿no? O sea, ese es el punto de vista de Hölderlin y es bastante lúcido, en sus juicios, En general este libro me gusta por eso mismo, o sea, muchas veces las experiencias personales de según qué gentes, qué mandos, etcétera, nos permiten, si los analizamos en conjunto con otros libros que basan su planteamiento en aspectos más técnicos o más amplios, ¿no? O sea, nos permiten hacernos una idea de cómo estaba la situación. Entonces esta lectura es muy complementaria, ¿verdad? O sea, a cualquier libro generalista sobre la campaña del Este o sobre la campaña italiana, que fue básicamente donde Hölderlin participó y de donde podemos
contrastar sus vivencias y sus alegatos con lo que realmente ocurrió. Uh-huh. Claro, obviamente, pues, igual que en todo testimonio, pues bueno, si normalmente se tiende un poquito ahí a errores o pifias cometidas, pues a tratar de olvidarlas un poquito o hacerlas a un lado, ¿no? Y los logros, pues así, exaltarlos un poco, ¿no? Que creo que Otelin no es tan exhaustivo en ese caso, ¿no? O sea, no es así alguien que, como decimos aquí en México, se eche mucha crema a sus tacos. Creo que es bastante sobrio. Entonces, bueno, para todos aquellos que se interesen en los libros de Terry Herrero, este es indispensable. De igual manera, para todos aquellos que se interesen tanto por el Frente del Este como por el Frente Italiano, también. Y en general, para todos aquellos que quieran, por diversas razones, pues leer testimonios de la Segunda Guerra Mundial, creo que conviene. Yo lo obtuve a un precio bajísimo, o sea, casi de regalo. Como les digo, muchos de estos libros se encuentran a veces casi regalados, ¿no? Porque la gente no los aprecia, desgraciadamente. Entonces, si pueden encontrar ese título, adelante, porque desgraciadamente, como muchas cosas, no van a regresar. Ni en este formato y seguramente no en nuestro idioma. En fin, pues sin nada más que agregar, como siempre, decirles que espero que la pasen bien y hasta la próxima.